Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, donde siempre estamos al tanto de los dramas, romances y chispazos más jugosos del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están pasando el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un bombazo de esos que te dejan con la boca abierta, un terremoto informativo que sacudirá los cimientos de sus corazones chipe. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo durante años, una pareja que ha incendiado las pantallas con su química y que, aunque lo nieguen con todas sus fuerzas, nos hace sospechar que hay algo más que una simple amistad. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy analizaremos en detalle los rumores, las miradas, los gestos y, sobre todo, ese momento explosivo que vivieron en una fiesta y que ha encendido las redes sociales como un reguero de pólvora. ¿Están listos para el chisme? Agárrense que vienen curvas, y de las buenas. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. Olvídense de los rumores a medias y las informaciones sesgadas, aquí solo encontrarán la verdad, desnudita y sin tapujos. Y ahora sí, vamos al grano. La espera ha terminado. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era palpable. Era algo que trascendía la pantalla, una conexión que no podía ser ignorada. Era como si sus personajes hubieran cobrado vida, como si el guión se hubiera escrito con la tinta de sus propios corazones. Y por supuesto, los fans no tardaron en empezar a shippearlos, a fantasear con la idea de que su amor traspasara la ficción. Se convirtieron en el sueño de miles, en la encarnación del amor verdadero, al menos en nuestras cabezas. Y vaya que tenían motivos para sospechar. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem compartían constantemente fotos y vídeos en sus redes sociales donde se les veía muy cómplices, riendo, bromeando y disfrutando de la compañía del otro. Sus interacciones eran juguetonas y llenas de una energía especial. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor, un backstage lleno de risas, miradas cómplices y momentos inolvidables. Además, en las entrevistas siempre se elogiaban mutuamente, destacando sus cualidades profesionales y personales. Kerem siempre resaltaba la profesionalidad y el talento de Hande, mientras que ella destacaba la calidez y el sentido del humor de Kerem. Todo esto, obviamente, alimentó aún más las esperanzas de los fans. Y nosotros, como buenos chismosos, estábamos ahí para documentarlo todo. Y entonces llegó lo que todos esperábamos: Hande y Kerem confirmaron su relación. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos, felices de que su sueño se hiciera realidad. Parecía un cuento de hadas, la pareja de la serie que se enamoraba en la vida real. Durante los meses que duró su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Viajaron juntos, compartieron momentos íntimos en sus redes sociales y se convirtieron en la pareja del momento. Eran la envidia de todos, la pareja perfecta, la prueba de que el amor verdadero sí existe. Sus fotos de viajes por el mundo eran la definición de almohadilla couple goals. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que estaban teniendo problemas de comunicación, que sus agendas estaban muy apretadas y que no tenían tiempo para estar juntos. Los rumores se intensificaron cuando dejaron de publicar fotos juntos y de comentar en las redes sociales del otro. El silencio era ensordecedor, una señal inequívoca de que algo no andaba bien. Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. El castillo de naipes se derrumbó. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Ambos se mantuvieron en silencio sobre los motivos de la ruptura, lo que generó aún más especulaciones. Algunos decían que había sido por incompatibilidad de caracteres, otros que había sido por presión mediática y otros, los más conspiranoicos, que había sido una estrategia publicitaria. Las teorías conspirativas volaron por los aires, desde romances secretos hasta infidelidades ocultas.
Internet se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones. Desde entonces, Hande y Kerem han intentado mantener una relación cordial, pero siempre ha habido una tensión palpable entre ellos. Han coincidido en algunos eventos públicos, pero siempre se han mantenido a distancia, evitando cualquier tipo de contacto que pudiera alimentar los rumores de una posible reconciliación. Sus miradas eran frías, sus sonrisas forzadas, y el ambiente a su alrededor se cargaba de una tensión casi tangible. Era como si hubiera una barrera invisible entre ellos, un muro construido con recuerdos y silencios. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en la fiesta que ha desatado toda esta ola de rumores. Hace unas semanas, Hande y Kerem coincidieron en una fiesta de una marca de la que ambos son embajadores. Hasta ahí, todo normal. Se esperaba que se cruzaran en algún momento, dado que trabajan para la misma empresa. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió después. La fiesta prometía ser un evento más en la agenda social de ambas estrellas, pero se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático. Según testigos presenciales al principio de la noche, Hande y Kerem se mantuvieron alejados el uno del otro. Se les vio conversando con otros invitados, pero evitando cualquier tipo de contacto visual. Hande estaba radiante con un vestido deslumbrante, mientras que Kerem lucía impecable con un traje elegante. Ambos se esforzaban por mostrar una imagen de normalidad, pero la distancia entre ellos era evidente. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón, evitando cruzarse en el mismo espacio físico. Pero a medida que avanzaba la noche y la música subía de volumen, la tensión entre ellos se hacía cada vez más evidente. El ambiente se volvía más denso, cargado de miradas furtivas y silencios incómodos. Y entonces llegó el momento clave. En un momento dado, Hande y Kerem se encontraron cerca de la pista de baile. Según las fuentes, se miraron a los ojos durante unos segundos que parecieron una eternidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero se hubiera desvanecido a su alrededor. Sus miradas se cruzaron, revelando una mezcla de emociones, nostalgia, arrepentimiento y quizás una chispa de esperanza. Y entonces Hande sonrió. Una sonrisa tímida, pero sincera. Una sonrisa que iluminó su rostro y derritió el hielo en el corazón de Kerem. Y Kerem le devolvió la sonrisa. Una sonrisa que reflejaba alivio, alegría y un profundo afecto. A partir de ahí todo cambió. Empezaron a conversar primero tímidamente pero luego con más confianza. Se les vio riendo, bromeando y, en un momento dado, incluso bailando juntos. Sí, amigos míos, Hande y Kerem bailando juntos. La energía entre ellos era palpable. Se notaba que había una conexión muy fuerte, una química que no había desaparecido con el tiempo. Sus movimientos eran sincronizados, sus risas contagiosas, y sus miradas llenas de complicidad. Era como si volvieran a ser Eda y Serkan, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero lo más impactante de todo fue un momento que capturó un paparazzi que estaba presente en la fiesta. En la fotografía, se ve a Hande y Kerem muy cerca el uno del otro, hablando en voz baja. Y en un momento dado, Kerem le toma la mano a Hande y la aprieta suavemente. En la cara de Hande se ve una mezcla de sorpresa y emoción. La fotografía era borrosa, pero la emoción era innegable. La química entre ellos era palpable, la tensión sexual casi tangible. Esa fotografía, mis queridos chismosos, ha incendiado las redes sociales. Los fans están enloquecidos, convencidos de que Hande y Kerem están a punto de reconciliarse. Los comentarios y las publicaciones sobre el tema se han multiplicado por miles. Todos quieren saber qué está pasando realmente entre ellos. ¿Es posible que el amor haya resurgido de las cenizas? ¿O simplemente fue un momento de cordialidad entre dos ex que se tienen cariño? Los hashtags #AnkerisReal y #Hande-Kerem están trending topic en todo el mundo, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los que creen en la reconciliación y los que no. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se han mantenido en silencio, alimentando aún más la especulación. Pero lo cierto es que esa noche en esa fiesta, algo especial sucedió. Algo que nos hace pensar que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin aún no ha terminado. Quizás este encuentro fortuito haya sido el catalizador de una reconciliación, o quizás solo sea un recuerdo agridulce de un amor que ya no puede ser. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes.
¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su química es demasiado fuerte para ignorarla? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este drama. Quiero saber si son team reconciliación o team seguir adelante. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su flechazo en Senkal Kapm hasta su ruptura. Hemos analizado los rumores de reconciliación y hemos desmenuzado ese momento explosivo que vivieron en la fiesta. Y sobre todo, hemos abierto el debate sobre si deberían o no darse una segunda oportunidad. Hemos analizado cada detalle, cada mirada, cada gesto, y ahora les toca a ustedes dar su veredicto. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todos los chismes. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas y los análisis más profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. Aquí no nos andamos con rodeos, vamos directo al grano. Y por último, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo este drama y qué opinan sobre la posible reconciliación entre Hande y Kerem. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero saber si están tan emocionados como yo con esta posibilidad. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Besos. Y recuerden, el chisme es vida.